Introducción y encuadre general. Los estudios que vamos a realizar aquí son, en parte, un resumen de los apuntes de psicología que fueron desarrollados por Sylow, fundador del movimiento humanista, en conferencias dadas por él en 1975 en la isla griega de Corfú, en 1976 y 1978 en Canarias, España, y en 2006 en Parque La Reja de Buenos Aires. Estos apuntes de psicología han sido traducidos a distintos idiomas y publicados por diferentes editoriales alrededor del mundo. Lo que vamos a realizar en estas jornadas son estudios teóricos. Por tanto, tendríamos que advertir que estas 3 reuniones propuestas no están dedicadas a ninguna forma de entrenamiento ni algo parecido, aunque al final, desde luego, contaremos con algunas bases teóricas para realizar actividades en torno a temas más prácticos que llamaremos trabajos personales y que serán destinados a encarar lo que denominamos psicología evolutiva. Las características de estos estudios nos llevarán a realizar algunas consideraciones, entre ellas que estos son temas de especialistas, sin que ello signifique que sean temas difíciles, sino más bien que son estudios particulares y no tocan temas generales, son temas de detalle, por lo que no son estudios encarados para una gran difusión. Entonces, nos vamos a enfocar a estudiar ciertos detalles. A la gran mayoría de las personas les importa más bien los temas generales y nadie se anda preocupando por estudiar detalles. Por ejemplo, nadie sabe cómo funciona su teléfono móvil. Solo le importa que presionando un botón se reproduzca su música favorita. Así que a la gran mayoría no le va a preocupar que nosotros hagamos estos estudios. Sin embargo, todo lo general, aquello que ellos quieren tener a la mano y utilizarlo, no podría existir sin estos estudios y desarrollos de especialistas. Así que si nos preguntan, ¿a qué tienden nuestros trabajos? Se podrá responder que son estudios de psicología. Desde luego es una psicología especial en la que vamos a encontrar ciertos parentescos con la psicología del sistema. Vamos a utilizar expresiones comunes como sensaciones, percepciones, registros, etc. Aunque los significados de dichas expresiones no van a ser los mismos que los que se entienden en el lenguaje cotidiano. Por esta razón, aquí trabajaremos con rodeos explicativos, porque los significados de algunos conceptos no coinciden con los significados que da el sistema. Y noten que si decimos que la significación que damos a algunos términos no coincide con lo que la mayoría de las personas entiende por ellos, menos va a coincidir nuestra imagen del mundo, la imagen que se articula con estos significados. Esto nos lleva a algunas consideraciones. Por ejemplo, con el acuerdo o no de la ciencia oficial. Nosotros no tenemos nada que ver con la ciencia. Lo que hacemos aquí es un estudio, no es una ciencia. Si hay un científico entre ustedes, la relación que tenemos con el científico es la que él tiene en un partido de tenis con algún amigo. En esta situación, el científico estaría haciendo otra cosa. Diríamos deporte, no ciencia. Esto es importante aclararlo porque hoy en día abundan ciertas corrientes espiritualistas que quieren hacer pasar sus doctrinas por científicas, de tal manera que inventan argumentos para dar una validez científica a sus teorías, que tienen que ver o no con lo que ellos dicen. Para nosotros es de poco interés que lo que digamos coincida o no con la ciencia.
Hacemos nuestros estudios sin preocuparnos de lo que diga la ciencia. Por lo tanto, decimos que no somos científicos. En la escuela no hacemos ciencia. La ciencia, como se entiende en el sistema, solo nos preocupamos de nuestros temas y nuestros temas no son para hacer ciencia. Así que nos preocupamos muy poco con lo que diga la ciencia en esta parte de nuestros estudios, porque los trabajos de escuela no son científicos, en el sentido en el que el sistema le da esta significación. Nuestras preocupaciones son psicoevolutivas. La psicología que estudiamos, por ejemplo, no es para hacer propagandas, para hacer test de contratación de personal o para hacer terapias de tipo psicoanalítico. Nosotros estudiamos una psicología evolutiva. Por supuesto que en el sistema también se habla de psicología evolutiva. Por ejemplo, una psicología evolutiva de las especies, desde los insectos, pasando por las aves, los mamíferos, hasta llegar al Homo sapiens. Hay otras corrientes que denominan psicología evolutiva al proceso de las distintas edades del ser humano, desde la niñez, adolescencia, madurez, ancianidad, etc. Nosotros llamamos psicología evolutiva al desarrollo de los distintos estados de conciencia y a posibles estados internos más elevados. No vamos a desarrollar toda esta psicología evolutiva. Vamos a ponernos limitaciones en este estudio, porque tenemos un tiempo limitado y tampoco es adecuado desarrollarlo en este momento. Vamos a trabajar con algo más de la mano, con algo que podamos percibir inmediatamente. Vamos a estudiar la vigilia. Cuando hablamos de estudios especializados, muchos creen que son estudios superiores, y no estamos haciendo estudios superiores, trascendentes, espirituales, sino más bien estudios inferiores, porque estudiamos de la vigilia para abajo. No vamos a hablar de estados superiores, espirituales, trascendidos. Nosotros, en este caso, somos más bien modestos. Vamos a estudiar los estados de la vigilia y el sueño. Así que vamos a estudiar la vigilia y su normalización, las condiciones de equilibrio y las condiciones desequilibrantes de dicha vigilia. Vamos a ver de qué tipo son las formas normales del trabajo de la vigilia y cuáles sus posibles errores. Ya veremos luego qué significa normalizar, equilibrar, etc. Para normalizar la vigilia, vamos a tomar la cantidad de conocimientos necesarios con un objetivo práctico. Para normalizar la vigilia vamos a estudiar los fenómenos de la vigilia. Vamos a ver qué condiciones infravigílicas existen y cuáles perturban la vigilia. Esto no significa que partamos del supuesto de que los aquí presentes seamos desequilibrados. Claro que no. Pero comprendamos que vivimos en un medio un tanto desequilibrado, por lo que todo lo que hagamos por mantener el equilibrio de esta maquinaria interna será interesante y no olvidemos que nuestros intereses van bastante más lejos. En todo caso, con estos estudios ganamos y no le haremos daño a nadie. Equilibrio de la vigilia. ¿Cómo es posible que la mente esté en desequilibrio? Quizá las condiciones de la mente sean el desequilibrio y la condición de los objetos mismos y fenómenos de la naturaleza sea el desequilibrio. En todos los mitos se puede encontrar el reconocimiento del desequilibrio, porque algo explotó, porque el Verbo organizó el universo, porque ciertas formas arquetípicas cayeron, porque un rayo traspasó gases de metano y se formaron aminoácidos esenciales, porque se condensaron nubes de helio, etc. Y si en todo esto está el desequilibrio, entonces, ¿cómo no va a estar también el desequilibrio en la mente? El agua que se calienta se evapora, la atmósfera se contrapone con una resistencia, el agua se condensa y cae la lluvia. El movimiento que continúa se enfrenta a ciertas resistencias y esto genera un desequilibrio. El agua encuentra resistencias, pero cuando pasa muchas veces por el mismo sitio, este movimiento genera una huella. Si este movimiento es vencido, entonces se detiene, pero deja su rastro, deja una huella. En todo caso, encontrará menos resistencia al pasar por su huella. Al haber vencimiento de resistencia, hay ahorro de energía, queda energía disponible.
Esto tiene importancia y también tiene importancia en el psiquismo. De manera que estamos hablando de equilibrio y desequilibrio, vencimiento de resistencias, pasaje de un fenómeno a otro, incidencia de un fenómeno 1 sobre un fenómeno 2. Entonces, ¿cómo no vamos a fijar nuestros objetivos de estudio en lo que hace desequilibrar las condiciones de la mente? Algunos han querido responder por el lado de detener el flujo de la mente. Ellos veían en su respiración y en el flujo sanguíneo ese ritmo circular de equilibrio y desequilibrio. También debería haber sometimiento y desequilibrio en la mente. Por lo tanto, con el tiempo, esta mente debería quietarse. Ellos decían que si suspendemos las funciones de la mente, no habría gusto ni disgusto, habría equilibrio, algo parecido a la muerte. Pero con la muerte tampoco se consigue el equilibrio, porque luego viene el desequilibrio, la descomposición, etc. En todo caso, eso de detener la mente se convirtió para ellos en un enorme problema. Ellos observaron eso y trataron de darle la solución a su modo. Nosotros no estamos hablando de detener la mente, pero sí estamos hablando de que la mente no sea alterada por algunos desequilibrios. Para ello, vamos a revisar un simple esquema del psiquismo, en el que vamos a observar tres aparatos principales. Un aparato de sensaciones, de memoria y una suerte de coordinador. Los datos producen perturbaciones, a lo cual el organismo debe generar respuestas. Se pueden dar respuestas típicas muy adecuadas o pueden ser respuestas atípicas. El desequilibrio en una respuesta no adecuada se va a referir a las respuestas que corresponden con el estímulo. Algo puede pasar en la mente y la información se deformó de tal manera que la respuesta ahora no tiene nada que ver con el estímulo. En estos casos, de respuestas adecuadas o no adecuadas, de respuestas típicas o atípicas, el desequilibrio se referirá al tipo de respuesta que se dé con estos impulsos. Cuando hablamos de un ser vivo, estamos hablando de un ser que lucha por mantener su estructura, que es lo mismo que mantener su especie. Estas estructuras están tratando de conservarse, pero desafortunadamente esta estructura está en el medio, por lo que hay alteraciones, desequilibrio. Al nutrirse consigue energía, como también elimina energía por ponerse en contacto con el medio. Entonces ha producido un desequilibrio externo por conseguir un equilibrio interno. La sensación de hambre ha producido, por ejemplo, un desequilibrio interno, y la búsqueda de alimento en el medio ha producido un desequilibrio externo. Entonces el problema está en cómo se equilibra ese consumo. El desequilibrio genera calor y hay que enfriar el cuerpo. Se genera frío en el cuerpo y hay que calentarlo. Así se vive en equilibrio y desequilibrio. El organismo también se reproduce y para ello se necesita movilidad, y para que ese movimiento se produzca se necesita un coordinador de movilidad. En las plantas sucede algo similar. Las plantas extienden sus ramas para buscar alimento, calor, luz, etc. Y eso produce un desequilibrio interno que debe compensarse. Conforme los organismos se van complejizando, la vida comienza a especializarse y aparecen los coordinadores. Entonces vamos a decir que, donde aparecen esos coordinadores, también aparecen los psiquismos, difusos en el caso de los vegetales. El psiquismo aparece como necesidad de la vida. Allí donde hay funciones que necesitan coordinación, ahí hay psiquismo. Psiquismos diferentes al del ser humano, pero psiquismos al fin y al cabo. Finalmente, si se habla de la razón en el Homo sapiens, habrá que verlo en relación con la vida. En los ejemplos anteriores, vimos que una de las características fundamentales de la vida era la movilidad. Uno podría pensar que todo lo que se mueve tiene vida, pero de ninguna manera estamos diciendo eso. Es verdad que casi todo lo que vemos en el mundo se mueve, pero no todo lo que hay en el mundo tiene vida, porque aparte del movimiento, una característica fundamental de todos los seres vivos
es que tienen la capacidad de metabolizar. Las sustancias que son asimiladas son transformadas en el interior de los organismos, algo que no sucede con los elementos no orgánicos. Además, transformación de las sustancias en el interior de los organismos produce señales que son interpretadas por el organismo como por ejemplo placer o dolor. La sensación de hambre se interpreta por la irritación de ciertos ácidos, de ciertos movimientos internos. Los jugos gástricos están produciendo estímulos y señales. El coordinador recibe esas señales y las convierte en mensaje. Así el psiquismo lo traduce como hambre. Lo mismo en otras sensaciones internas, como cuando se activan los procesos de la reproducción. El organismo sufre desequilibrios. Si estos desequilibrios se acentúan, el organismo pierde su estructura, pierde cohesión. Y parece que hay una necesidad del organismo de mantener su estructura. A eso se le llama instinto de conservación. Aquí parece que para mantener su equilibrio debe moverse. Esa es una de las principales paradojas de los seres vivos. Parece que se desequilibra y tiene que moverse, y al moverse también produce desequilibrio. Al encontrar su abastecimiento deja de moverse, equilibra una parte, pero la búsqueda de ese equilibrio genera otro desequilibrio y así siguiendo. Para mantener el equilibrio hay que moverse. ¡Qué paradoja! Para mantener su estructura, el organismo debe moverse. Si este individuo deja de moverse, será vencido por el desequilibrio. Merced a ello, las estructuras crecen y aumentan por su calidad y en sus posibilidades. En este sentido, parece de mucha importancia mantenerse gracias al cambio. Lo que por ahí llaman evolución, que normalmente es un eslogan. Nosotros preferimos llamarlo adaptación creciente. Vamos a descomponer este fenómeno de adaptación creciente. ¿Cuándo hay adaptación creciente? Cuando hay un plus de energía. Por ejemplo, en el homínido, con el tema del fuego, que le permitirá perfeccionar la cacería, el ser vivo va a dar un salto muy importante el día en que podrá pasar un dato a otro, cuando la memoria tenga la capacidad de grabar esas huellas que le transmite el otro. Si este homínido aprendió a cazar, ahora puede perfeccionar sus recursos. Tiene un plus, energía disponible. No solo va a trabajar con sus sentidos, mejorará su memoria, etc. Si colocamos los mismos alimentos a una célula, poco a poco esta célula aprenderá el recorrido y llegará más rápido. Puede darse el caso que la célula todavía esté metabolizando y se dará el lujo de rechazar el alimento. Hará lo que denominamos una respuesta diferida, que será muy importante en el funcionamiento de organismos más complejos. Pero esa respuesta diferida solo se puede realizar cuando hay un plus de energía. Mandamos un estímulo y la respuesta será diferida. Así que no todo podrá ser explicado con mecanismos de estímulos y respuestas. Sistema de reproducción y sistema de metabolismo es lo mismo que decir en psicología instinto de conservación de la especie e instinto de conservación individual, lo que quiere decir defensa de la estructura, defensa de la inercia de esa estructura. La observación nos enseña que no coincide el organismo con el medio, ni el medio con el organismo, y sin embargo se complementan. Organismo y medio. El organismo intenta mantener su estructura y el medio lo desestructura. Donde llega un estímulo se produce un desequilibrio. Ese organismo trata de mantener el equilibrio. ¿Cómo? Dando una respuesta. Estos sistemas de equilibrio y desequilibrio funcionan en estructura. Medio e individuo inseparablemente trabajan en estructura. Así, no podemos hablar de psiquismo, de ideas, si no hablamos del medio o de temas más complejos como aquello de que no hay objetos sin conciencia en temas de fenomenología. Puede haber otro tipo de respuesta de estímulos, pero siempre en estructuras. No se podrá hablar de pensamientos sino en función de qué. No podrá haber datos aislados. De los seres simples a seres complejos, vamos a ver estructuras. Cuando uno se encuentra con la idea de Dios, por ejemplo, habrá que ver en qué sentido eso ayuda al psiquismo. Hay también errores en esos trabajos de coordinación.
Es una franja muy amplia, es un tema que vamos a tocar más adelante. Al psiquismo lo vamos a ver trabajando en los seres vivos, no en los seres no vivos. El coordinador deberá coordinar funciones que son instinto de conservación individual y de la especie, que tienen que ver con los mecanismos de locomoción, de metabolismo y reproducción. Y desde luego que si no hay locomoción, no habrán los otros dos. Por lo que se nos complica si se habla del psiquismo en los seres inorgánicos, porque de ese modo se nos desnivela el lenguaje. Si nos ponemos de acuerdo con que el psiquismo tiene que ver con los medios de locomoción, de metabolismo y reproducción, no podemos hablar del psiquismo de las piedras, por ejemplo. Consideremos a esta estructura vital en un medio. Algo más, consideremos que la dirección del trabajo de este ser vivo puede ser lanzado al medio externo o lanzado al medio interno. Y según la dirección en que se lance, el comportamiento va a ser diferente y los procesos van a ser diferentes. Vamos a ver en organismos más complejos cómo al cortar el contacto con el medio externo y lanzarse al medio interno, van a sucederse fenómenos muy notables y vamos a ver en ello la raíz de lo que denominamos niveles de conciencia. Pero como todo, el organismo no puede independizarse con el medio. No hay organismo sin medio. El medio lo va a requerir en un momento, así que tendrá que volver a conectarse. Si este organismo no quiere reconectarse, puede perecer, porque no hubo adaptación creciente. A mayor número de opciones, mayor número de respuestas posibles, mayor adaptación al medio. Si el número de respuestas aumenta, a eso le llamamos evolución. Llamamos evolución a la adaptación creciente. Y adaptación creciente tiene que ver con el mayor número de respuestas, de las opciones que uno puede dar frente a un estímulo. Donde hay una sola respuesta, poco podemos hacer. Donde podemos dar más respuestas, más posibilidades tendremos de energía libre, porque podremos dar respuestas con la aptitud que tenga menos desgaste. O sea, mientras más posibilidades de respuesta, organismo más evolucionado. Un organismo con 3 respuestas no tiene cómo competir con otro que tiene 6 respuestas. Hay que diferenciar las respuestas típicas de atípicas. Las respuestas atípicas normalmente son regresivas, vencidas por el medio. Por ejemplo, una plantación de hongos puede morir, pero una bacteria puede aprovechar el medio y crecer. Respuestas típicas o atípicas pueden ser crecientes o decrecientes. La respuesta correcta típica es respuesta creciente. Si el medio cambia, las respuestas típicas son incorrectas. Todo esto será muy importante cuando hablemos de psicología del comportamiento.